Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos, nuevamente con ustedes aquí en su programa Era de las Definiciones. Hoy tengo una gran sorpresa para ustedes, un personaje reconocido mundialmente. Se trata del maestro Arturo Sandoval, quien es de origen cubano y quien se ha encumbrado en una carrera dentro de la esfera de la música de manera impresionante. Tiene reconocimientos por todos lados y espero que a ustedes les guste esta entrevista porque lleva mucho contenido en conocer su humildad, en conocer su liderazgo, en conocer su amor a la música, en conocer su entrega total a una carrera y una profesión que nos va a destacar muchos aspectos ocultos del liderazgo, que yo sé que ustedes tienen ese liderazgo, que lo ejercen, pero todos podemos aprender algo nuevo y darle más impulso a ese liderazgo para hacer más cosas en nuestra vida. Así que vamos a iniciar esta conversación con el maestro. Maestro, muy buenos días. Encantado de tenerte aquí. Buenos días, don En Vicente. San Cristóbal, en esta tu casa, donde Gracias. está el Centro Fox y donde pues tenemos este hotelito que nos sirve para generar recursos para la fundación y todo pues dentro de esa esfera de responsabilidad social. Entonces, si te parece, a mí me gustaría que nos platicaras el inicio, aquellos días en que tuviste o fuiste nacido en Cuba. Cuba de aquellos días y Cuba del maestro. ¿Me platicas un poco o les platicas a la Sí. gente? Bueno, ante todo, 1.000.000 de gracias por esta oportunidad. Es un verdadero placer para mí poder conversar con usted. Y usted sabe que lo admiro y lo respeto. Y ahora, después de haber presenciado esta labor que está haciendo aquí con esta organización que lleva su nombre y que realmente está ayudando a tantos jóvenes, a tantos niños, está haciendo una labor encomiable, una labor preciosa. Y Dios está mirando todo eso. Yo creo que lo va a seguir premiando a usted y a su esposa, porque su esposa es parte fundamental en esto también. Igual que la mía, ya vamos a cumplir ahora, en 2 meses vamos a cumplir 50 años de casados. Vamos, felicidades. Yo nací y me crié en un pequeño pueblo del interior de la isla de Cuba. Y provengo de una familia por ambos lados, de familia muy, muy humilde. Mi madre era la pequeña de 2 hermanos y mi padre eran 8. Y desde un principio, bueno, le comento que mi padre obtuvo una beca gratuita para estudiar mecánica. Él era mecánico de automóvil, de automotriz. Y se graduó en esa beca y vino al pueblito de nosotros y trabajaba de empleado, de mecánico, en un taller de mecánica de unos hermanos españoles de Valencia. El taller se llamaba Los Valencianos. Y ahí empezó él a trabajar. Y un buen día jugó un numerito de la lotería, esa, un billetico que le llamaban. Se compró un billetico de eso y se ganó un dinerito. Nada extraordinario, pero fue lo suficiente para que él se pudiera independizar. Se compró su terreno, hizo su propio taller, compró sus herramientas y ahí empezó su... En esa vorágine conoce a mi futura madre y se casaron. Y después, bueno, pero ya se le había acabado el dinero en ese momento. Y entonces hizo una pequeña casita en la parte de atrás, en la parte trasera del taller. Y ahí nací yo, encima de una mesa en la cocina de la casita. Ahí nací yo en el año 1949. Todos esos años, incluso siendo una familia humilde, una familia con muy bajos recursos,
Pero tuve una niñez muy bonita, dos padres muy cariñosos que me dieron mucho amor y me lo dieron todo lo que tenían y lo que no tenían. Y todo eso cambió después del año 59. Ahí cambió todo, sobre todo ya creo que fue como en el 60 por ahí que le intervinieron, ellos decían eso, le intervinieron su taller, le quitaron todo, lo perdimos todo y ahí cambió la vida nuestra completamente. Ahí empezaron las vicisitudes y ahí empecé a sentir la pobreza de verdad. Ahí fue terrible todos esos años, ¿no? Él empezó, como todo el mundo, tuvo que empezar a trabajar para la dictadura, para el gobierno, o el desgobierno más bien. Sí. Y con un salario mísero, un salario, creo que le pagaban 130 pesos al mes, que eso no alcanzaba absolutamente para nada. Entonces, bueno, eso fue lo que yo viví, ¿no? Por muchos años. Pero ya cuando tenía como 10 u 11 años, incluso antes, yo empecé de la nada, que nunca me he podido explicar el por qué, porque en mi familia, ni antes ni después de mí, ha habido nadie involucrado en la música, para nada. Incluso en la casa no eran de escuchar mucha música, ni mucho menos. Mi padre solamente le gustaban un poco los tangos argentinos, porque hubo una época en Cuba que los tangos se hicieron muy populares, también las películas argentinas, las películas mexicanas también, por supuesto. Pero a mi padre le gustaban los tangos. Ya no había más, no había más predilección por otros estilos musicales. Pero a mí me nació eso así natural, esa pasión por la música, ¿no? Y que yo quería ser músico. Yo no paraba de tocar encima de la mesa, de esto, con los cubiertos, con los platos, con esto, con todo. Y la gente como medio que ya estaba, medio se cansaban de eso, ¿no? Mi familia, gente, pero este muchacho, ¿qué le pasa? Está loco, no para de hacer ruido ahí. Pero la música para mí era una obsesión, ¿no? Un vecino que vivía cerca me mandó a hacer una tumbadora, una conga que le llaman, que era una tumbadora chiquita así de madera con el cuero, ¿no? Y yo empecé a tocar con eso y no sé, era una obsesión lo que yo tenía con la música. Y sin tener una guía o un estudio en leer la música en una partitura o en un nada, No, eso vino puro mucho, natural. eso vino mucho después, eso vino mucho después. Después cuando tenía 14 años, que yo estaba más o menos incursionando en la música. Bueno, cuando tenía como 12 o 13 años, abrieron en el ayuntamiento del pueblo, que era la oficina que gobernaba el pueblo, ¿no? Sí. Abrieron como una pequeña academia de música con dos señores que eran músicos profesionales para inscribir ahí un grupo de muchachos jóvenes, todos éramos niños, en esa escuela a aprender un poco de solfeo, a leer música, un poco de teoría, un poco de eso, y aprender algún instrumento con la idea de formar como una banda de marcha y eso para los actos políticos, ese tipo de cosas. Y ahí me dieron varios instrumentos a probar. No me convencía mucho, pero empecé a mirar la trompeta así de reojo y de verdad que me llamó mucho la atención el sonido de la trompeta, la fuerza, la personalidad del sonido del instrumento. Y entonces hablé con uno de los maestros y le dije, maestro, yo creo que estoy decidido ya, yo quisiera aprender a tocar la trompeta. Me dijo, bueno, pues lo siento, pero teníamos dos trompetas y ya las dimos a dos muchachos y ya no tenemos. Y yo le digo, bueno, si yo consigo una, ¿usted me deja aprender o a tocar? Me dijo, sí. Entonces mi tía, con unos ahorritos, me compró mi primera trompeta.
Un tiempo después, cuando tenía 14 años, salió una convocatoria en el periódico para una escuela que recién habían inaugurado, que se llamaba la Escuela Nacional de Arte. Y en esa planilla me hicieron unos exámenes para el ingreso y obtuve esa beca. Estuve 2 años y medio en esa escuela estudiando. ¿En el mismo lugar, en el mismo pueblo, ya te tuviste ya que en La mover Habana, a otro lado? En La Habana, ya eso fue en la capital. En la capital, en La Habana. En La Habana. Eso fue en el año 64, en el verano del 64. Ahí, esa escuela tenía había una cuestión que era un poco difícil de entender, ¿no? Pero no se podía hablar, ni tocar, ni escuchar nada que no fuese música clásica, estrictamente música clásica. Ni siquiera música cubana se podía, ¿no? Y fue una formación férrea en cuanto a eso, ¿no? de la música clásica. Ahí estuve 2 años y medio aprendiendo música clásica y sobre todo con la trompeta. Hasta que salí de esa escuela y empecé a tocar con una orquesta que se formó en Cuba, que era un Big Band, una orquesta grande. 6 trompetas, 5 trombones, 5 saxofones. Oye, para todo esto ya habías dejado el hogar en el pueblo. Seguía viviendo. ¿Tu familia se quedó allá? Siguió en mi pueblito que se llama Artemisa. Pero tú venías a la capital, a los estudios de la música. Era una beca. Sí. ¿O estabas internado ahí viviendo? Internado. Okay. Salía cada 2 semanas, un fin de semana, y venía a mi pueblito. Okay. Sí, okay. Pero era internado 2 años y medio. Okay. Y ahí estuve. Cuando salí de esa escuela, empecé a tocar en esa orquesta que le llamaron Orquesta Cubana de Música Moderna. Era una orquesta grande. Y yo iba a cumplir 16 años y empecé en esa orquesta, ¿no? Habían 6 trompetas y por supuesto a mí me pusieron en la sexta, la última. Pero lo único que yo sabía es que no sabía nada. Y tenía una pasión por aprender y unas ganas tremendas de progresar y era como algo que era más fuerte que yo mismo, ¿no? Eran unos deseos muy grandes. Y entonces pude ver el progreso, ¿no? Cómo yo absorbía todo ese conocimiento, porque yo era yo creo que era el más joven de la orquesta. Los demás eran músicos ya mucho más experimentados, ¿no? Que habían tocado por años en otras orquestas. Y al principio fue un poquito difícil porque yo era un campesino, ¿no? Prácticamente yo creo que no tenía ni ropa que ponerme. Yo usaba unas botas rusas, que era la que nos dieron esa beca. Y yo empecé con esa orquesta prácticamente con los uniformes de la escuela esa. Yo no tenía ni ropa que ponerme, pero sí tenía unas ganas grandes de aprender. Y eso, gracias a Dios, no la he perdido hasta el sol de hoy. Sigo con esas ansias de aprender y yo creo que cuando uno tiene ese deseo, siempre va a tener la posibilidad de aprender y de mejorar. Y a esas alturas, ¿seguías en la escuela primaria oficial de educación o ya no? No, ya no. ¿Hasta qué grado estudiaste? Empecé en el primer año de secundaria, en el séptimo grado. ¿Hasta ahí terminaste? Hasta ahí. Okay. Y de ahí te decidiste a tocar música. Esa decisión y te volviste y saltaste a la tarea de la música a tocar al 100%. Música, al 100%. Así ¿Y mismo. Vivías con algún dinerito que pagaban ahí o con qué vivías? Un salario mísero parecido al de mi padre, 130 pesos al mes. Sí, y así estuve eso fue en el año 67. Ahí empecé, bueno, poco a poco a progresar y me pasaron de la sexta a la quinta, a la cuarta, así, hasta que llegué a tocar la primera trompeta en la orquesta.
y ya yo tenía 20 años cuando empecé a tocar la primera. Y me sentía muy bien, de verdad, que yo Del logro que ya veía que había progresado y que me había ganado ese puesto por mi esfuerzo, ¿no? Por mi perseverancia, mi constancia y mi disciplina sobre todo. Y ¿Había un maestro de tú a tú individual contigo o realmente era el maestro, el director de la el orquesta? director de la orquesta, pero no toca, él fue en sus años mozo, fue saxofonista, pero solamente se dedicaba a dirigir. Yo nunca tuve así como un maestro per se, no, no. Qué barbaridad. Pero cuando tenía 20 años, que estaba ya en esa situación, que me sentía muy bien, la verdad, y veía que estaba obteniendo logros, ¿no? Y ya tenía un cierto respeto entre los músicos de la orquesta que no lo tenía al principio. Al principio fue duro para mí, por mi inexperiencia y por una serie de cosas, ¿no? Y que tenía todo por aprender. Y recibí un fatídico telegrama que me cambió la vida por completo. Me llamaron al servicio militar obligatorio con 20 años, por 3 años. Entramos a una nueva etapa, te voy a detener un poco porque vamos a un corte Perfecto. y enseguida regresamos con ustedes. Pues qué interesantísimo, vamos súper. Entonces viene este quiebre en tu vida, esta situación inesperada. Platicarnos un poquito de ella y cuánto duró y si hubo desarrollo musical en esa etapa o no lo hubo. No, hubo una frustración muy grande porque fueron 3 años y 4 días. Nunca se me olvidan los 4 días. Entré un 24 de junio y salí un 28 de junio del año 70 al año 74. Fue una etapa bien difícil para mí, bien difícil porque me tuve que olvidar de la música, de la trompeta, de todo eso. Y pertenecía a una unidad militar que le llamaban, estábamos en una casa muy vieja en La Habana Vieja que le llaman, y una casa llena de ratas y cucarachas, y era una cosa terrible aquello. Y entonces nos dedicábamos a limpiar cañones, a armas, a marchar, a hacer cosas tipo militares, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero ya yo, antemano, ya había descubierto, por ejemplo, la música de jazz, que me apasionó desde el principio, desde que un periodista que también tocaba saxofón como aficionado, pero una persona muy brillante, inteligente y muy conocedor de la música de jazz, un día me preguntó, tocando yo en esa orquesta, ¿tú has oído música de jazz? Y digo, no, ¿qué es eso? Se ven conmigo. Y me tocó un disco de estos de vinil, que le llamaban. Me tocó un disco que era una compilación de grabaciones de John Berks, Dizzy Gillespie y Charlie Parker, dos de los más grandes músicos de jazz. Yo escuché aquello y me quedé sin palabras, ¿no? Y dije, ¿y esto qué cosa es? Y me dijo, jazz. Y aquello fue como una obsesión para mí, ¿no? Y estando en esa barraca, en ese lugar, en el servicio militar, yo tenía un radiecito de esos de batería, ruso, por supuesto, y yo escuchaba un programa que transmitían todas las tardes de La Voz de las Américas, desde Washington, Estados Unidos, y se llamaba La Hora del Jazz, The Jazz Hour, La Hora del Jazz, y yo nunca me perdía ese programa, me escondía y trataba de escucharlo siempre porque era la única manera que teníamos de estar al tanto de lo que estaba pasando en esa música, las grabaciones que estaban saliendo, quién estaba tocando con quién, dónde, todo eso. Era un programa muy ameno
y muy instructivo, ¿no? Instructivo, ¿no? Porque aprendíamos todo del género. Y yo estaba en un rincón de la barraca con mi radiecito. Y en ese momento el locutor estaba hablando, no estaban tocando música. Y viene un sargento del ejército y me ve a mí y oye en inglés. Y ahí mismo me cogió el radiecito, lo tiró, lo rompió, me llevó a la oficina del comandante de la unidad militar y me acusaron de estar oyendo la voz del enemigo, ¿no? Como si fuera yo, no sé, un espía, ¿no? Algo bien difícil de comprender, ¿no? Y yo le expliqué, yo le dije, yo no entiendo inglés, ni mucho menos, yo estoy oyendo ese programa porque me gusta la música esa y quiero aprender sobre eso, por eso lo escucho. Y estuve 3 meses y medio preso por el hecho de escuchar un programa de jazz. Esas cosas, bueno, son difíciles de entender y difíciles para uno, ¿no? Sobre todo para un joven, ¿no? Pero eso también me creó una conciencia de lo que me rodeaba y a qué me enfrentaba. Y eso también me sirvió mucho para pasos posteriores que ocurrieron en mi vida y en la vida de mi familia. Y para no arrepentirme nunca de lo que hice después, ¿no? Cuando pude. Pero lo que sí le garantizo es que ese hambre por aprender nunca ha cesado en mí. Incluso cuando llegué a Estados Unidos, que no hablaba... A ver, pero ¿superas o terminas el tiempo del ejercicio militar? Sí. Y ahí inmediato, cuando eso acaba, ¿qué haces? Regreso a esa orquesta. Okay. A la Orquesta Cubana de Música Moderna. Regresé ahí. Okay. Y estuve por espacio de 3 años cuando decidimos un grupo de músicos de esa orquesta dejar esa orquesta y formar un grupo más pequeño que se llamó Iraquere. Iraquere fue un grupo muy prominente en la historia de la música cubana y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Un grupo que realmente tuvimos mucho éxito, mucha aceptación, no solamente en Cuba, sino a nivel internacional. Y me alegro muchísimo que fui uno de los miembros, ¿no?, fundadores de ese grupo, que acabamos de cumplir, el año pasado cumplimos 50 años. Hicimos un concierto en Miami, en el teatro de Miami, conmemorando el 50 aniversario del grupo Iraquere. Iraquere fue un grupo con mucho renombre y muy buena aceptación, la verdad. Okay. Pero bueno, después de eso vinieron otras cosas. Ya yo estaba casado y entonces nació nuestro hijo también. Yo sentía una necesidad, yo diría que imperiosa, ¿no?, de que para poder desarrollar mi carrera y mi vida, yo tenía que salir de Cuba. Yo no podía quedarme en Cuba. De lo contrario, no hubiera visto ni remotamente todas las cosas que me han pasado, no, para nada. Esa es una fuerza grande, la fuerza de la libertad, en este caso la libertad de hacer tu propio proyecto de vida, de seguir tu ilusión y tu pasión por la música, ejerciendo esto en un lugar fuera, en un lugar que fuera libre. ¿Cómo das ese salto? No es nada agradable cuando uno siente esa necesidad de tener que huir de su propio país. Es un paso difícil, pero cuando tienes esa conciencia de que es absolutamente necesario, de lo contrario te vas a enquilosar, te vas a perder ahí tus posibilidades, ¿no?, en cuanto a oportunidades de toda índole. Yo pude haberme escapado de Cuba mucho antes, pero nunca quise dar ese paso sin mi esposa y nuestro hijo. Tuve que esperar unos cuantos años. Hasta que el desgobierno de Cuba cometió un gravísimo error para ellos,
que nos dieron un permiso muy, muy especial para que mi mujer y mi hijo y nuestro hijo viniera a Europa a pasarse 2 semanas cuando yo estaba de gira en Europa con Dizzy Gillespie, en la orquesta de Dizzy Gillespie. Y esa fue la oportunidad que no desaprovechamos. Esa fue la oportunidad. Ese día cambió la vida nuestra, pero radicalmente. Tú ya andabas en ese tiempo, pues Viajaba otra vez por todo el creciendo el éxito a través de ya tocar la música en lugares como Europa. Viajamos mucho. Incluso antes de salir de Cuba empezamos a viajar bastante. Sí. Después en el año 81, en enero del 81, salí de ese grupo iraquí y formé mi propio grupo, ya bajo mi nombre. Un grupo más pequeño, pero a tocar ya mis canciones, mi música a mi manera. Y siendo yo la figura central, ¿no? Ya no era un miembro, era el que estaba al frente y ya hacía varias cosas, tocaba el piano también, componía, cantaba, la percusión, muchas cosas, ya hacía mi show, ¿no? Mi presentación. Eso también me ayudó a desarrollar un poco más mis posibilidades también como músico. Eso me ayudó bastante. Y entonces, estando ya en esa gira en Europa, fue cuando llegó a mi mujer y mi hijo a Europa. Yo estaba con el maestro Gillespie de gira. Y cuando ellos tocaron tierra en Europa, al otro día, cuando abrieron la embajada americana, nosotros estábamos en Atenas, en Grecia. Cuando abrieron por la mañana, ya yo estaba ahí esperando con el maestro Gillespie, que fue conmigo a ayudarme a todo el trámite ese del asilo político. Y bueno, ahí comenzó todo, ¿no? Otra nueva vida completa. Completamente, pero le cuento, tuve esa entrevista con el embajador norteamericano y entonces él me dijo, mire, usted está en medio de esta gira con el maestro Gillespie y yo creo que no es necesario que abandone la gira ahora. ¿Por qué usted no termina la gira? Y cuando termine esa gira, usted se presenta a cualquiera de las embajadas norteamericanas donde esté, no importa donde esté, y ellos van a tener ya notificación y termina el proceso del asilo político. Yo le dije, yo no tengo inconveniente con eso, perfecto, pero cometieron un error. Mandaron una comunicación. En Cuba no había embajada norteamericana por muchísimos años, no hubo. Pero había dentro de la embajada de Suiza, en La Habana, había una sección ahí que le decían la sección de intereses del gobierno americano. Ellos mandaron una comunicación de lo que estaba pasando en esos lenguajes cifrados que no lo entiende nadie, supuestamente, pero la dictadura cubana lo pescó. pudo descifrar el mensaje y ahí empezó una tragedia bien fea, porque mi mujer y mi hijo estaban en Londres cuando yo seguía de gira por Europa y ahí empezó la gente de la embajada cubana en Londres, empezaron a buscar a mi mujer y a mi hijo para secuestrarlos y ponerlos en un avión y regresarlos a Cuba. Wow. Cuando mi mujer se entera de eso, gracias a Dios ellos estaban a las afueras de Londres en casa de un amigo, que era muy buen amigo, en paz descanse, dueño de un club de jazz, que es el club de jazz número 1 en Europa, en Londres, que se llama el Ronnie Scott. Ese señor fue muy bueno con nosotros y nos albergó a mi mujer y a mi hijo en su casa por un tiempo hasta que todo se solucionó, ¿no? Pero cuando se enteraron de que los estaban buscando, mi mujer me llamó en medio de la noche llorando y desesperada, ¿no? Ahí yo hablé con el maestro Gillespie, bien tarde en la noche, y le dije, maestro, no puedo terminar la gira, está pasando esto, y le expliqué. Él me dijo, alcánzame mi billetera ahí. Y ahí sacó una tarjeta de esas
de presentación de esa. Sí, sí. Él había, en un tiempo antes, él había estado en el Air Force One, que es el avión presidencial. Fueron a África, a Namibia, en la liberación de Namibia. Él fue parte de esa embajada cultural. Y ahí conoció a mucha gente, incluso al vicepresidente en ese momento. Y él me dijo, cásame mi billetera. Buscó una de esas tarjetas y llamó a la Casa Blanca, en medio de la noche, en Europa. Estábamos en un pueblito en Italia que se llama Varese. Y ahí lo atendió un general. Bueno, en resumidas cuentas, el general le dijo, pásame el teléfono a Sandoval, yo quiero hablar con él. Le dijo, ¿cuál es su mayor preocupación? Digo, mi mujer y mi hijo que están en esta situación. Me dijo, dígame cómo puedo localizarlos para mandarlos a buscar inmediatamente. Y así fue, los mandaron a buscar, los trajeron y se quedaron ya en la embajada norteamericana en Londres hasta que pudieron volar. De ahí el hombre me dijo, tome el primer vuelo a Roma, mañana temprano, y ahí lo va a estar esperando un personal de la embajada norteamericana. Cuando llegué a Roma en ese avión, el avión no llegó a la terminal, se quedó en medio de la pista. Ahí vino la aeromoza y me dijo, ¿usted, Sandoval? Sí, quédese ahí, por favor. Bajó todo el mundo. Cuando ya bajó todo el mundo, subieron dos carabinieros, eso que le llaman en Italia. Me dijeron, síganos. Cuando bajé las escalerillas, ahí llegó el carro de la embajada norteamericana, me montaron y fuimos a la embajada, ahí terminamos todo el trámite. Después, cuando entrevistaron a mi hermana y a mi familia en Cuba, les confesaron de que habían 3 señores de la embajada cubana en Roma esperándome en el aeropuerto para secuestrarme. Pero como el avión no entró ahí, yo no llegué, no lo pudieron hizo esta hacer. maniobra formidable. Sí. Ahora sí que, como decimos en México, por un pelo, por un Por pelito. un pelo nos salvamos. Y entonces ahí yo volé de Roma a Nueva York y mi esposa de Londres a Nueva York, ahí nos encontramos y ahí estamos. Lágrimas de alegría. Sí, bueno, fue, como le digo, no es fácil, todo ese proceso no es nada fácil, De nada. porque uno sabe que no puede regresar. Y entonces llegamos a los Estados Unidos y de verdad que la vida nuestra cambió 100%. Déjame pedirte otra vez un segundo porque el tiempo vuela en esto, ya se nos acabó la segunda sección, cortamos y regresamos enseguida. Seguro. Bien, pues ya estamos de regreso con ustedes en esta interesantísima plática que todavía va a seguir en este último tercio de manera muy importante porque nos falta conocer muchas cosas del maestro. Pero maestro, entonces continúa donde nos quedamos, ya estás en Nueva York, Ya en estamos Estados Unidos, en sí. Tu nueva casa, De ahí, pero añorando tu vieja casa. por supuesto, en Nueva York tuvimos solamente una noche. Al otro día por la mañana volamos a Miami. Yo no tenía familia, no tenía donde vivir. Nos acordamos que teníamos un vecino nuestro en Cuba. Él nos recogió en el aeropuerto, nos albergó en su casa hasta que pudimos resolver. Pero bueno, le cuento a grandes rasgos. Desde que llegamos a Estados Unidos, la vida nuestra cambió un 100%. Las oportunidades, las cosas que nos han pasado, yo no pudiera ni haberlas soñado, ¿no? Imposible, ¿no? Y, por ejemplo, desde que llegué me firmó una disquera, la más importante de jazz que había en ese momento en Estados Unidos. Las 3 universidades principales de la Florida me ofrecieron trabajo. Finalmente accedí a ser profesor en la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Ahí estuve enseñando 20 años hasta que me retiré de ahí. Ahora yo estoy enseñando ahí. Sí, me dijo, maravillosa universidad. Sí, tremenda escuela. Pero bueno, empecé a hacer discos, empecé a trabajar, empecé a hacer giras, todo muy bien, pero cada vez que llegaba a mi casa me daba como una depresión y una tristeza muy grande porque lo que tenía en mi cabeza era una sola cosa,
mamá y papá que estaban en mi pueblito y que hacía ya un tiempo que no sabía de ellos ni los veía. Y desde el primer día que llegamos a Estados Unidos, mi obsesión y mi única misión era tratar de traer a mis padres a que estuvieran con nosotros. Empecé a hacer gestiones de toda índole desde el día 1 y me estafaron muchas personas diciéndome que iban a traerlos por aquí, que me engañaron, me robaron, bueno, en fin. Después de 2 años y medio de estar nosotros en Estados Unidos, que mi carrera, gracias a Dios, me iba muy bien, ya había ganado ya varios Grammy, había grabado varios discos, bueno, tenía muchísimo trabajo, mi hijo le iba muy bien en la escuela, bueno, recibí una comunicación que el Departamento de Estado de los Estados Unidos me otorgaba las 2 visas para mamá y papá. Uno de los días más felices de mi vida. Yo estaba brincando de contento, ¿no? Y entonces, bueno, le envié las 2 visas, le envié los 2 pasajes y yo feliz. 24 horas antes del vuelo, recibieron una comunicación que tenían que presentarse en una oficina de la policía secreta, que le dicen seguridad del Estado, se llama. Y llegaron allí, mi papá tenía 72 años, mi mamá 70. Como les dije anteriormente, gente muy humilde, muy simple. Y ese señor le dijo, ¿ustedes tienen ahí los pasaportes con la visa americana? Y mi mamá, sí, en su carterita. Y los pasajes que le mandó su hijo. ¿Sí? El hombre cogió los 2 pasajes y los 2 pasaportes, los hizo añicos y los tiró en la basura. A él mi mamá le dio una cosa, por supuesto. Y cuando mi mamá volvió en sí, le dijo, tengo un mensaje para ustedes del comandante Fidel Castro, de que ustedes nunca van a poder salir del país, que se olviden de ver al traidor de su hijo, nunca lo van a poder ver otra vez. Cuando yo me enteré de eso, bueno, imagínense, se me derrumbó el mundo. Fue una de las, yo diría, la noticia más terrible que he recibido en mi vida. Y ese tiempo después, esos meses, porque eso duró varios meses, prácticamente cada vez que trataba de hablar con mis padres, ellos les costaba mucho trabajo, mi mamá llorando, no podía ni hablarme. Varios meses después yo estaba de gira en el Japón, en Tokio, y me llama mi esposa y me dice, tu papá y tu mamá los acaba de rescatar el guardacosta, se escaparon en una balsa con 10 personas más y están en el hospital en Cayo Hueso. Digo, ¿cómo que en el hospital? Bueno, después me contó, yo no sabía si brincar, si echarme a llorar, si gritar, no sé, fue una sensación mía. Pero le cuento que fue en el mes de enero y salieron en una balsa rudimentaria. Y mi mamá se fracturó 3 vértebras, estuvo más de 6 meses paralítica, que no podía ni peinarse. Mi papá negro de moretones en todo el cuerpo, porque fue una travesía bien difícil. Malamente llegaron a un cayuelo, a un pedazo de roca al sur de Cayo Hueso. Ahí los rescató el guardacosta y los llevó al hospital de Cayo Hueso. Cuando yo regresé, bueno, me encontré a mis padres en ese estado, pero bueno, gracias a Dios los tenía de este lado y pude darle todo lo que pude y estuvieron conmigo ahí hasta que los dos. Pues les has dado hasta el regalo de tu música. Le di todo. El camino al éxito total, a la cima. ¿Por dónde pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué reconocimientos? ¿Y cuál es el fruto, pues, del amor y la dedicación y la pasión a la música, el fruto final que recoges hasta ahora?
Bueno, hay una grandísima diferencia. Un músico necesita, para empezar, el apoyo de una disquera y de una empresa que promueva tu carrera y que te busque posibilidades, ¿no? Y trabajo y cosas que hacer. Y eso es exactamente lo que no tenía en Cuba, por supuesto. En Cuba yo en todos mis años de Cuba grabé un disco con una compañía, la compañía local, creo que hicieron 20 copias y las vendieron. Y en el tiempo que llevo en los Estados Unidos he grabado 48 discos. Wow. De esos 48, 27 han sido nominados para Grammy y 11 de ellos han ganado Grammy. Me han pasado cosas muy lindas. Tengo 2 doctorados en música en 2 universidades muy prestigiosas, la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Berkeley en Boston. Wow. Tengo 2 universidades que me han dado ese doctorado. Como le dije, 11 Grammy, 6 Billboard, Emmy, un Emmy Award, y tengo las 2 condecoraciones más importantes que ofrece El gobierno el de los gobierno de los Estados Unidos. Unidos y también otra organización que ahora Sí. pero por parte del gobierno como un civil recibí en el año 2013 la medalla presidencial de la libertad, Presidential Medal of Freedom, que es el reconocimiento más importante que pudiese recibir un civil en los Estados Unidos. Y el pasado diciembre del 2024 recibí el Kennedy Center Honor, el Kennedy Center, el honor del Kennedy Center, que es la medalla más importante que pudiese recibir un artista en los Estados Unidos. O sea que realmente tengo que estar súper agradecido todos los días, muchas veces al día le doy gracias a Dios por todas las cosas que nos han pasado. El hijo nuestro ha tenido una carrera brillante, ha tenido muchísimo éxito. Él es diseñador gráfico, hace muchas cosas, instalaciones de arte, hace esculturas, pinturas, tiene más de 60 películas en Netflix, cosas originales de él. O sea, la vida nos ha sonreído enormemente y eso es algo que apreciamos muchísimo y le damos gracias a Dios todos los días, muchas veces. ¿Qué planes tendrías para adelante? Esa nunca ha sido mi mentalidad. Yo creo que... El día, hacer lo que hay que hacer. Sí, hay una frase que siempre me ha gustado, me sigue gustando mucho, que decía, si quieres ver a Dios reír profusamente, háblale de tus planes. Entonces mi vida, mi filosofía, mi manera de pensar siempre ha sido que lo que pasó ya es pasado, ya eso no merece la pena calentarse la cabeza, ¿no? Y lo que va a pasar en el futuro está en las manos de Dios. Yo creo que siempre mi mentalidad, mi manera de pensar es que hay que concentrarse en estas 24 horas que están transcurriendo ahora y tratar de hacer lo mejor que pueda en todo sentido en estas 24 horas. Lo que va a pasar en el futuro está en las manos de Dios, pero mañana tiene que empezar de nuevo. Y siempre va a haber oportunidades si haces las cosas bien hechas y si te portas bien en sentido general. Si te portas bien y sigues enamorado de tu profesión, que eso es importantísimo. Los viejos siempre decían, cerciórate de estudiar lo que amas para que nunca tengas que trabajar. Eso está bueno. Eso es. Eso resume todo en buena medida toda tu vida. El día de ayer tuve la oportunidad de ser testigo de tu comportamiento frente a estos chiquillos de la Escuela de Música de Centro Fox y otras escuelas de música que invitamos de otros lugares, de otras comunidades, de otras rancherías. Y bueno, el hombre triunfador, el hombre exitoso,
ahí con los niños que están iniciando un camino en la vida. Tú les dejaste grandes mensajes de por dónde tienen que acomodar su vida, pero hubo uno central, muy central, que fue ama lo que vas a hacer, con lo que estás cerrando este programa. Y yo creo que eso es lo que nos quedamos aquí en este programa. El amor por lo que haces es fundamental para poder progresar y para poder tener éxito. Poder compartir ese amor con la familia, con todos los que nos rodean. Y esa es la parte esencial probablemente del liderazgo, porque al final el liderazgo es servir, el liderazgo es amar a los demás y hacer por los demás. Y es lo que pues tratamos de cubrir en este programa. Yo te estoy infinitamente agradecido Todo lo contrario. por tu sencillez, por tu presencia, por tus zapatos de tamo, ¿de dónde me dijiste? No, estos son diferentes. Sí, son diferentes a los de ayer, pero caray, qué hombre. Ojalá y todos fuéramos así, ojalá y todos pudiéramos dominar el éxito y aterrizar los pies en el suelo para no andar pesados, para no andar con cargas que... Pero nunca dormirse en los laureles. Siempre, siempre haciendo el mayor esfuerzo y nunca pensar de las cosas, los reconocimientos y mucho menos, porque la vida es un reto diario. Lo que hiciste ayer, el público que va a tocar hoy, ellos no están interesados en saber lo que pasó ayer. Tienes que dar ese 100% hoy y hay que hacer el mayor esfuerzo diario. Esa es una gran filosofía, de hecho es una filosofía muy tipo hindú. Ahí la enseñanza es despréndete de todo, vive el hoy, el ahora. Sí, señor. El futuro ya vendrá, como tú dices, el pasado ya fue. Ya pasó. Ya pasó. No hay control. Y bueno, yo te agradezco enormemente Gracias, tu Vicente, participación gracias. aquí. Nos deja un gran mensaje. El placer es todo mío. Que Es todo siga siendo éxito y felicidad en tu una vida. satisfacción y un orgullo poder conversar con usted. Gracias y a la orden. Pues muy bien, amigos y amigas, ya terminamos este maravilloso programa y nos vemos en la próxima era de las definiciones. Buenas noches.